y acciones de gracia por todos los hombres, por rey, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Bien, ahora en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos del 23 al 31. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, y la tierra, el mar, y todo lo que hay, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Capítulo 8 del mismo libro, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Primera Corintios 14, versículo 15. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor bendiga su palabra. Amén. La oración, así como decíamos el viernes, con la comunión unos con otros, la oración también tiene esa misma particularidad. Si leemos o nos ponemos a leer, nos dedicamos a leer todo lo que enseña la palabra de Dios de ella, se nos va más de una hora leyendo. Hay mucho que encontramos allí. Solamente en el Nuevo Testamento hay muchas menciones, más de 100 menciones a las oraciones. Y el Señor fue una de las cosas que no solamente practicó, enseñó y además explicó acerca de ella.
De hecho, los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar. La preocupación de saber cómo dirigirse a Dios correctamente. Bueno, en base a eso tenemos que decir, y yo voy a repetir algo que decía el hermano Gabriel, el hermano Campo nos decía que hay que leer los salmos para saber cómo tratar con Dios. En los salmos, allí hay mucho que aprender acerca de cómo tratar con Dios. Y el libro de los Proverbios para saber cómo tratar con los hombres. Allí encontramos mucha enseñanza. Entonces, allí los salmos nos hablan de cómo devocionalmente debemos hablar con Dios, la reverencia hacia Él. La iglesia inició así, ellos estaban orando, se reunían para orar, así lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, y estaban allí en el día de Pentecostés, y dice, a mí me gusta mucho esta frase, hermano, dice, estaban todos, no faltaba uno, estaban todos allí. Todos los que habían creído en el Señor estaban allí. Estaban allí. Y de seguro que allí estaba la oración presente entre ellos. Y dice que estaban unánimes y juntos. O sea, que estaban todos los creyentes, estaban juntos hablando de su carácter físico, estaban todos allí juntos. Pero además estaban unánimes. Eso es la unidad espiritual. En un mismo sentir. En un mismo sentir. Allí estaban todos y allí llegó el Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y da aquel discurso en lo cual se le predicó a aquellos que estaban allí reunidos en el templo. Nosotros leemos esta secuencia con pocos minutos, pero se entiende que fue una situación donde ellos estaban y salieron, pues al ser llenos ellos salieron y vemos que hay una acción porque las 14 naciones que estaban representadas allí, aquellas personas hablaban, mire, se les escucha que hablan en nuestras propias lenguas. Y en medio de aquella situación entonces Pedro predicó y dice que creyeron, como sabemos que fueron añadidos como 3,000 personas. Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense que sobrevino temor. Y dice allí que, bueno, ellos tenían una actitud de comunión muy plena. Y dice, perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este partir del pan no es la cena del Señor, era lo que decía el hermano Edwin. Compartían entre ellos. Y entonces, y alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo, ahí estaba aquella armonía, pero ahí estaban las oraciones. La oración. Y vamos a hablar más en sentido congregacional de la oración, porque también está el tema de la oración privada. El Señor dijo, a solas con Dios, entra a tu aposento, cerrada la puerta, y allí en secreto, entonces se comunica. Mire, nosotros leíamos allí en Cantar de los Cantares, la Sulamita, cómo podía describir a su amado. ¿Sabe por qué? Porque había estado en intimidad con él. Ella podía describir cada detalle de él porque se había dedicado a deleitarse en él, como dice el apóstol Juan, lo que hemos contemplado. No es simplemente ver, es contemplar. Contemplarlo a él, a solas con él. El Señor nos demanda. Él nos dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora?
Algunos preguntan, ¿y cuánto tiempo tiene que estar uno en oración en privado? Bueno, el Señor pide por lo menos 1 hora. A veces podemos estar conversando y hablando, quién sabe qué cosas con gente, con amigos, con compañeros, con familiares. Y pueden pasarse las horas hablando. Usted puede hacer lo mismo con el Señor. No nos cansamos rápido a veces. Es como, a veces lo hacemos como por no dejar. Y el salmista dice que de mañana me levantaré, aún en la madrugada. Y lo último que hacía el salmista era ¿qué? Orar. Allí también encontramos un ejercicio. Daniel tenía un ejercicio de oración muy interesante. Había dispuesto su corazón hacia Dios y él dedicaba tiempo a la oración para leer, para entender la palabra de Dios. Pero hemos leído allí en Primera Timoteo, donde habla de la oración pública, y estaba buscando esta palabra exhorto. La palabra exhorto que aparece aquí es paracletos, que tal vez muchos conocen esa palabra ya en griego porque se ha pronunciado mucho, que es de donde viene la palabra consolación. También es traducida como consolación. Es la palabra que aparece en Primera a los Corintios varias veces. El apóstol dice allí, habla de la consolación. Es la misma que utilizó Juan cuando dijo que el Señor dijo que nos enviaría un consolador. Es la misma que utiliza Juan cuando él dice que abogado tenemos. Allí el abogado, porque la palabra paracleto es consolación en el sentido de alguien que se pone al lado nuestro y nos pone la mano en el hombro. Es un punto de apoyo. Es alguien que consuela sosteniéndonos, levantándonos, ayudándonos a seguir adelante. Ese es el sentido de esa palabra. Bueno, esa es la misma que aparece aquí traducida como exhorto. Y es interesante que la traducción más exacta sería entonces, os consuelo pues ante todo. Coloca la palabra pues como que es una seguidilla de lo que él viene diciendo anteriormente, hablando de la obra de Cristo en nosotros. Y entonces él dice, os exhorto pues ante todo. Él nos levanta, nos anima, nos pide con ternura, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Aquí se va a repetir varias veces en el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 5 la palabra hombre. Esta palabra hombre que está aquí es antropórfos, habla de la humanidad, es un ser humano. Aquí no está hablando de género, está hablando del ser humano en general, hombres y mujeres. Entonces aquí es orar por todos los hombres y las mujeres, por todos los seres humanos. No está haciendo distinción de género. Pero cuando él llega al versículo 8 y él dice, quiero pues que los hombres, aquí cambia la palabra. Aquí utiliza ener, que significa varón. Entonces él está diciendo entonces, asimismo, dice, quiero pues que los varones oren. Está haciendo en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, nos indican que el ejercicio público de elevar la iglesia, la asamblea en oración es dado a los hombres. Y después él dice, y asimismo las mujeres. Entonces él explica qué es lo que él demanda de las mujeres. Allí, que no es el tema de hoy, por eso no lo hemos leído. Pero entonces el ejercicio, hermanos, de los hombres en la oración pública. Mire, cuando un hermano se levanta a orar, él está elevando toda la iglesia. Es un acto colectivo que él lleva el mensaje a Dios y todos estamos expectantes. Y al hacerlo como conviene y como lo indica la palabra de Dios y todos estar satisfechos de cómo ese hermano nos ha elevado
a la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que así sea. El amén. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo colectivamente. Es la iglesia elevada a la presencia de Dios y este hermano está teniendo ese ejercicio espiritual. Hay que tener ejercicio en la oración. Y él hace aquí algunas indicaciones, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Entonces hay simplemente, los hermanos dirán más, pero rogativas es pedir por necesidades espirituales más básicamente. El enfoque es ese. Las oraciones se está hablando de palabras que tienen que ver con la reverencia al acercarse a Dios. Él es el Dios del cielo, majestuoso. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando oréis? ¿Cómo debía ser? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la reverencia ante Él. Así lo indicó el Señor. Él mismo lo hacía con total y absoluta reverencia y así nos mostró. Y allí en ese modelo de oración, Él habla de los distintos atributos de Dios manifestados en las distintas formas como Él se reveló. Ahí encontramos al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios eterno, al Dios proveedor, Dios Jehová Jireh, Jehová de Sabaoth, todos ahí. Digno de un estudio completo. Solamente empezar a especificar cada uno de los nombres de Dios presentados allí en las frases que dijo el Señor en ese modelo de oración. Están también las peticiones que tienen que ver por intercesiones. Ayer hermano Edwin pedía la intercesión por la situación de la hermana Carmen María, ya con el Señor. Bueno, hay que seguir orando por la familia. Por Sisto, que todavía no ha creído, ha sido responsable del Evangelio por muchos años. Esperamos que Dios trate con él nuevamente y pueda llegar al conocimiento de la verdad, y otros de sus hijos, hijas que todavía no han creído, y otros más de la familia, que este sea un momento para que se manifieste la gloria de Dios en ellos. Esas son intercesiones. Intercedemos ante Dios por otros. Un ejemplo de intercesión, Abraham intercediendo por Sodoma. Tremenda intercesión. ¿Cómo lo hacía? Con respeto y siempre sujetándose a la voluntad de Dios. Él hacía su petición, pero él la hacía buscando alcanzar allí a Dios y presentándosele como que lo que él decidiera, él entendía que era lo mejor. Son esas formas irreverentes que hacen por allí. Es terrible. No, es que yo le declaro a Dios, entonces Dios es muchacho demandado de ellos. No hay temor. Eso es satánico. Creen que es el genio de la lámpara, que le va a ceder su deseo. El Dios omnipotente, y se le debe rendir honor y tributo y acercarse a Él con temor y reverencia, teniendo que Él es el soberano, Dios omnipotente. Entonces habla de acciones de gracia siempre con gratitud. Hay cosas que hemos leído y no voy a añadir más, solo que en cuanto, por ejemplo, lo que hemos leído ahí en Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos pedían. Es interesante, estaban siendo perseguidos, comenzaba la persecución, comenzaba la situación a ponerse difícil, y vemos allí que, por eso lo hemos leído, la forma como ellos enfrentan la situación. Fíjense que ellos no piden que el problema se quite, ellos piden denuedo, fortaleza para enfrentar el problema. No pidieron que se quitara el problema.
Pidieron fortaleza. ¿Para qué? Para que Dios manifestara su gloria. Para que Dios manifestara su gloria. ¿Y qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquel lugar se estremeció. Y entonces después vemos los frutos de todo aquello. La multitud de los que habían creído eran de un corazón, de una misma alma. Había fortaleza, el denuedo, para seguir adelante. Mire, el apóstol Pablo, es interesante que nosotros estudiemos por qué cosas oraba Pablo. En todas las cartas, él lo primero que hacía era gratitud. Gratitud. ¿Y sabe qué? Le daba gracias a Dios por la salvación, pero le daba gracias a Dios por el pueblo de Dios. Dio gracias a Dios por Corintio, por la asamblea de Corinto, con todo su desastre. Daba gracias a Dios por ello. Daba gracias a Dios por el pueblo de Dios. Un hombre que ora siempre debe llevar en su alma al pueblo de Dios. Él oraba y pedía por ellos. Y hay muchas cosas allí. En cada una él pedía por una cosa. Pedía por los de Filipo, que fueran llenos de amor, pero amor conciencia, dice. Consciente, conciencia, con conocimiento. Eso de que el amor es ciego, eso es mentira. El amor es consciente. Y así él va detallando en cada una. Él tenía una forma de orar. Él pedía ir a Roma. ¿Para qué? Para servirle al pueblo de Dios en Roma y predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué pedimos nosotros, hermanos? Pablo era puras peticiones espirituales. A veces nosotros estamos pegados aquí en puro terrenal. Y lo poco terrenal que pedía era en función de la obra de Dios. Entonces, ahí hay ejemplos, hermanos, de cómo hacer las cosas. Destacar en esta mañana, en relación a la séptima columna, las oraciones, vinculada directamente a una asamblea local y muy particularmente a nosotros como asamblea. Las oraciones. Nosotros tenemos un culto de oración como asamblea el día lunes. Podríamos decir que tenemos un culto de oración el día viernes, 30 minutos. Cuando oramos, ya hemos escuchado correctamente, si el hermano B ora, el hermano B está elevando la asamblea en oración. Realmente es la asamblea, es la iglesia local en la calle Progreso la que está orando. Ahora, la oración individual es muy distinta a la oración congregacional. El Señor enseñó a sus discípulos a orar públicamente, pero también enseñó a sus discípulos a orar privadamente. La oración pública, Padre nuestro que estás en los cielos, etc. La oración privada, como hemos escuchado allí en el huerto, Él estuvo orando en privado a Dios. Y lo digo, hermanos, porque todos sabemos que debemos rescatar el culto de oración en la asamblea. Nosotros estar en un culto en la asamblea en oración, del 1 al 10, ¿qué calificación le da o qué motivación tiene para mí estar en un culto de oración en la asamblea? Podríamos pensar, las oraciones son largas. Hermanos, vamos a orar inteligentemente. Hemos leído esa porción en Corintios. Oraré en el Espíritu. Es cierto, voy a orar en el Espíritu. Ya hemos aprendido las Escrituras y lo que hemos escuchado del querido hermano Marco nos apela a todos. ¿Cómo podemos orar espiritualmente? Ok.
pero vamos a orar entonces con el entendimiento. No es posible que estando nosotros reunidos como iglesia, en un culto lunes de oración hayan 10 hermanos y yo me levante una oración y ore 15 minutos. La oración estuvo muy bonita, pidió por cosas buenas y espirituales, pero oré con el entendimiento. ¿Acaso tuve yo la disposición de que mis hermanos, no hablando particularmente, sino que también tuvieran ejercicio de dirigir la oración de la asamblea? Pero resulta ser que puede que yo entonces en esos 10 o 15 minutos no haya orado espiritualmente, sino que haya orado, como hemos escuchado, de forma errática. Entonces el hermano que tenía un mes sin venir a un culto de oración, o quizás 2 meses, o que viene una vez al mes, ese día vino cargado del día y se ha quedado dormido. Se ha quedado dormido o ha cabeceado. No, es que no tenía por qué venir al culto. No, hermanos, aceptemos por favor la corrección. No podemos orar 15 minutos públicamente. No podemos hacerlo. Eso no es orar con el entendimiento. No podemos hacerlo. Entonces, si habemos 10 hermanos, podemos orar con entendimiento y podemos orar en el Espíritu. Salomón, hemos siempre aprendido en la asamblea, hermanos. Salomón cuando oró allí, ¿cuánto dura su oración? El Señor cuando enseña a sus discípulos, ¿cuánto dura su oración? Entonces, que podamos entonces todos contribuir a que el culto de oración en la asamblea sea un culto de oración según la voluntad del Señor, y encontramos en las Escrituras que cuando el culto de oración se hace siguiendo las instrucciones del Señor, el pueblo del Señor va a estar contento, va a estar feliz, va a salir, va a salir edificado. Yo escuché en una ocasión el testimonio de un hermano creyente bautizado aquí en la asamblea, y él le dijo a otro hermano que el día que él decidió creer en el Señor Jesucristo fue porque estando en este lugar, en esta asamblea, en la calle Progreso, uno de los hermanos que dirigió la oración esa noche, lo que el hermano oró fue lo que Dios usó para alcanzar el alma de ese que hoy es un querido hermano. Entonces, hermanos, sí debemos proponernos. Eso debe ser un propósito de corazón como asamblea y cada uno particular en este año 2024. ¿Voy a orar 15 minutos? No. ¿Voy a orar 5 minutos máximo? Sí. Y lo otro, queridos hermanos, que hay muchas cosas prácticas que quisiera destacar en esta mañana. Solamente voy a destacar dos, la que ya he dicho, y el otro está relacionado con el amén. El amén podríamos compararlo con el cántico. Nuestro querido hermano Sea nos decía que, bueno, gracias al Señor, aunque no cantamos del todo bien, pues no estamos en la misma condición de muchas asambleas donde el cántico es un poco más deficiente. Sin embargo, debemos hacerlo mejor para el Señor. Y con relación al amén, hermanos, si venimos al culto, cantamos y el canto no se escucha bien. Igual con la asistencia, si venimos al culto y habemos pocos en un culto de predicación y traemos un invitado, bueno, el Señor trae un invitado, 2 o 3 invitados, ¿qué apariencia o qué concepto podría llevarse el visitante? Pero con relación al amén, el amén debe ser sonoro, no ruidoso, pero debe ser sonoro. No es que 5 hermanos oraron y de los 5 dije a 3 amén, y a 2 hice Si vemos que el que le habla o alguno de nosotros que tiene la responsabilidad de elevar
a la asamblea, como hemos escuchado en oración, está incurriendo o estamos incurriendo en repetidos errores, que a mí, querido hermano, no me da la libertad de decir amén de forma como Dios quiere, porque dice la Escritura, y todo el pueblo en la antigüedad diga amén. Y cuando encontramos en los Hechos de los Apóstoles aquella congregación de la Escritura que hemos hablado hoy, el pueblo dijo amén. Creo no estar equivocados, hermanos, pero cuando la iglesia ora, el pueblo del Señor, la iglesia reunida, debe decir amén, amén, no amén, o decirlo para mis adentros. Entonces, ¿por qué no digo amén de una forma clara y audible? Si no tengo yo ninguna reserva, hermanos, vamos a decir amén de forma como Dios lo establece en su palabra y como lo encontramos en las Escrituras, en el ejemplo apostólico. Ahora, si hay algún hermano, o si soy yo, que cuando oro no me expreso de la forma inteligente y con entendimiento, hermano, dice la Escritura, si alguno fuere sorprendido, ¿qué es sorprendido? Que yo estoy actuando o pudiésemos estar actuando de una forma errada, equivocada, pero no me estoy dando cuenta. Pero hay un hermano con entendimiento, o hay varios hermanos con entendimiento, que sí nos está observando y sí se está dando cuenta de que no lo estamos haciendo de la forma correcta, con entendimiento. Querido hermano, acérquese, dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, restaurar. Podríamos aplicar ese versículo a corregir o a enderezar. Y en días pasados se hablaba el caso con Apolos, Aquila y Priscila, se acercaron a aquel querido hermano. No lo dijeron en público, porque el hermano Apolos tenía toda la intención y el deseo de ayudar y de cooperar con el pueblo del Señor. Lo tomaron aparte. Entonces, digo esto, hermano, solo con el fin de que podamos corregirnos en la realización de los cultos de oración y que todos, cuando seamos invitados o recordemos, hoy es viernes, hoy es lunes, es culto de oración, oye, quiero ir al culto de oración. Hoy, en días pasados se decía como recomendación, y es excelente la recomendación, hace años estuve presente, se hacía, después dejamos de hacerlo, podemos retomarlo. Se puede colocar una hoja en la cartelera en blanco y cada uno de nosotros puede escribir allí alguna rogativa, alguna acción de gracia, alguna oración, alguna petición, para que los hermanos que oran públicamente en la asamblea puedan entonces recordar, y también esa hoja pueda ser leída antes de la hora de empezar el culto de oración para enriquecer el culto de oración y que de verdad nos sintamos animados, hermanos, a venir al culto. No escuchar comentarios o no pensar que, bueno, no voy porque esto o aquello o etcétera. Entonces, que podamos con la ayuda del Señor, hermano, todos estar, podríamos decir, encaminados a realizar un culto de oración digno para el Señor y que tenga buen ambiente para el pueblo del Señor. Voy a hacer dos preguntas, hermanos. Eso que decía Edwin, eso es aplicable, hermanos, creo que en toda reunión, el ser comedidos con el tiempo. Yo soy de los que me gusta un culto dinámico y algo que le genera dinamismo es precisamente las preguntas. Entonces, por eso pregunto tanto también. Entonces, en virtud de eso, debemos ser comedidos porque eso también incentiva a los hermanos a tener ejercicio, porque sabe que no son 2 o 3 o 4 que van a tomar parte, sino que si nos medimos en el tiempo y nos repartimos bien el tiempo, muchos pueden tomar parte en un estudio o en un culto de oración. Bueno, voy a la pregunta. ¿Es correcto orar en el nombre de Jesús?
sea, que nosotros nos levantemos y al finalizar la oración, digamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Se escucha mucho en el tiempo que estamos viviendo, entonces es correcto. Esa es la primera. Y la segunda es, Dios escucha todas las oraciones. Hay una expresión que le dimos aquí que dice orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es interesante, ¿no? O sea, porque uno dice la oración por contienda. Es como extraño, ¿verdad? Pero uno se pone a reflexionar, ¿verdad que hemos estado en cultos que un hermano se ha parado, parece que no estaba hablando con Dios, sino contestándole a alguien que tomó parte en el estudio y no le cuadró lo que dijo? Como le escuché a un hermano una vez decir, eso no pasa del techo, porque no era Dios, era los hombres. Entonces, eso no es orar, eso no es orar. Entonces, la oración es dirigida a Dios. No, yo no puedo levantarme a orar para contestar algo que no me dio chance de decir en el estudio o por cualquier otra cosa. No. Tiene que ser para hablar con Dios y de acuerdo a lo que estamos tratando. El tema es muy amplio, hermano, muy amplio. Creo que fue en el 95 que se hicieron una serie de estudios de la oración, una semana completa, ¿verdad? Una semana completa. Y hora y media de culto. Y cuando terminamos, dijeron los hermanos, faltó. Imagínense, en una hora tratar todo el tema relacionado, pues, muy amplio. Pero sí es importante, sobre todo en el tema congregacional, tener eso, pues. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Si estamos en un estudio, es para el estudio, debemos orar por el estudio. Estamos en un culto de predicación, por la predicación. Si es un culto devocional, es por el tema devocional. Si es la cena del Señor, bueno, ya hablábamos ayer, no es para hacer peticiones, sino para alabar y adorar al Señor. Entonces hay que tener mucho entendimiento en cuanto a esos aspectos, tener ese criterio, pues, de poder hacerlo. Pero dice manos santas, esa actitud espiritual. Ahí entendemos, eso de manos santas es que debemos buscar, tener ejercicio previo para venir a orar. Y parte de ese entendimiento es lo que decía el hermano Edwin, tener claridad. Si tenemos varias peticiones, tenemos claro varias rogativas, si tenemos varias cosas por las cuales orar, si el hermano Ali pidió por eso, yo me enfoco en otra y así entonces Larry va y pide por otra. Porque si todos pedimos exactamente por lo mismo, dejamos de orar por otras cosas y nos enfocamos en una sola o en dos. Entonces no es que esté mal, el asunto es que estamos dejando de orar por otra. Entonces, así pues, con entendimiento podemos ir desarrollando de mejor forma ese ejercicio. Lo que pide por usted, le pedimos a usted. No. Hay quienes dicen, Señor, le pedimos a usted. Padre, le pedimos a usted. Como si, sí, hay quienes lo toman como reverencia, ¿no? Pero no como Sí, que hay quienes, que es correcto, pues, pedir, Padre, le pedimos a usted. Esa es la pregunta. Que yo he escuchado eso, pues, le pedimos a usted que es grande y poderoso, por ejemplo. Pero el usted, pues, el usted. Ajá. El usted es una expresión, es un pronombre, pero tiene que ver con una distancia, ¿no? Hay como un respeto. Yo creo que tiene que ver también, lo decía el hermano Edwin, ¿no? En privado el Señor decía, Abba, Padre.
pero en público decía Padre Nuestro. Hablaba primero en colectivo y era como más reverente, más. En privado había como una situación más cercana. No sé si el hermano Luis Enrique, o Carlos Luis, perdón, lo bendiga. Voy a decir lo que está escrito aquí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9 y versículo 31. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este oye. Ahora, hermano, el tema con relación a la oración es un tema, como dijo el hermano Marco, y es verdad, un tema bastante amplio, indiscutiblemente, ¿no? Pero yo pienso, hermano, que Dios oye todas nuestras oraciones, todas. ¿Sí? Y Él las responde. A veces me dice que no. Correcto, eso es lo que iba a decirle. El Señor responde todas nuestras oraciones, pero Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces pedimos como hemos escuchado, sin entendimiento. Y Dios, como sabe que lo que estamos pidiendo no nos conviene, entonces Dios no es que no oye, sí oye, pero no nos responde porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. Yo pienso, un pensamiento particularmente mío, bueno, que uno debe tener un pensamiento de acuerdo a la palabra, no de uno, pero un pensamiento. Es que Dios escucha todas las oraciones. Uno le dice, ya va, otra le dice, no es el tiempo, y otra contesta de inmediato. Pero Dios escucha todas las oraciones, todas, sin excepción. Pero, vuelvo y repito, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios conoce el presente, el futuro y el porvenir, y por lo consiguiente, muchas veces Dios conoce lo que realmente a nosotros nos conviene y lo que realmente conviene y que sea de resultado de bendición para nuestra vida y no que sea que después que tengamos lo que hayamos pedido, ¿verdad? Como pasó en la antigüedad con el pueblo de Israel, que pidieron algo y Dios se lo dio y no era lo que Dios quería para ellos. Ya ustedes saben el caso al que me estoy refiriendo. Entonces muchas veces, hermano, uno tiene que esperar en el Señor, esperar y confiar en Él, que Él escuche y Él oye, y a su tiempo Él hará conforme a su voluntad, si es lo que realmente nosotros realmente necesitamos, si realmente es la voluntad de Dios, Dios va a contestar. Pero una cosa es cierta, hermano, Dios oye todas nuestras oraciones. Ya va, no es el tiempo, y otra de inmediato. Yo no sé si te la ha pasado, pero muchas veces nosotros hemos orado por algo y hemos recibido la respuesta inmediata. Así, pero ¡pum! Increíble. Pero muchas veces hemos orado al Señor y a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, y veo que la cosa no responde. Y digo, bueno, Señor, si no has respondido tú es porque algo hay que no me conviene o que no es tu voluntad. Simplemente sigo orando en tu voluntad y cuando sea el tiempo, pues tú vas a responder si es que realmente conviene lo que yo estoy pidiendo. Ese es mi pensamiento, hermano. No sé si te estás conforme. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta de Carlos Luis, yo estaba mirando aquí en la escritura, en el capítulo 16 de Juan, el versículo 23. El Señor está hablando y Él dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. La oración dirigida al Padre, aunque hay excepciones en el capítulo, creo que 7, 8 de los Hechos y en Apocalipsis 22, que se ora al Señor Jesucristo. El Señor dice, cuanto pidiereis al Padre
en mi nombre. De modo que siempre la oración debe ir acompañada de ese reconocimiento de que nos acercamos al Padre a través y en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, cuando el Señor hace referencia a su nombre, pienso que se refiere al nombre de Jesús. Ahora, nosotros acostumbramos siempre dirigirnos y hacer alusión a Cristo como el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Podría decirse también nuestro Señor Jesús el Cristo, que significa el ungido, el Mesías. Sin embargo, Filipenses capítulo 2 y versículo 9 dice que Dios exaltó al Señor, a Jesucristo, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo nos indica que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Entonces pienso, hermano, que si nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús el Cristo o en el nombre de Jesús, pienso que estamos bien porque estamos aquí viendo que ese nombre Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre que debería ser exclusivo para Él. Y ante ese nombre se va a doblar toda rodilla y todo lo que dice el resto del versículo. No sé si puedo ayudar con esa explicación. Estaba leyendo acá con respecto a eso. Indudablemente es que hay impedimentos, hermano, en la oración, cuando el creyente hace la oración. Dalí dijo que Dios escucha todas las oraciones. Lo voy a hacer en forma de pregunta, hermano. Salmo 66, versículo 18. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Dice el salmista: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y en Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, vamos a leerlo desde el 1, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, dice, vuestras iniquidades y sus pecados, ¿no?, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿cómo entendemos entonces estos versículos si se ha dicho que Dios no escucha todas las oraciones? Pregunta, hermano, hice esa pregunta porque ya que son 5 minutos para que se aclare esto, ¿no? Libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, más arriba de donde hemos estado leyendo, en el capítulo 2, pero en el versículo 36, dice el apóstol: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el nombre de la humillación del Señor. Por eso el apóstol también a veces utiliza el nombre de Cristo Jesús. Estando en gloria, se humilló y tomó el nombre de Jesús en su humillación
Pero Dios, una vez crucificado, dice, le ha hecho Señor y Cristo. Y en Filipenses, cuando dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, es en el nombre de aquel a quien humillaron, a quien crucificaron, se va a doblar toda rodilla. ¿Y qué dice después? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, su exaltación. De manera que las rodillas que se van a doblar delante de aquel que humillaron, que despreciaron, Jesús.